y la hizo, lo justo al villano, que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo, que de justicia se vive, por matar al poder, pero no es cristiano. El 24 de marzo salió una mano asesina y una forma cobarde por un sueldo quitó una niña y una forma cobarde por un sueldo quitó una niña. Ahora Señor, ahora Señor. Cristo, que viva María, que viva la Iglesia, que viva Monseñor Romero. Un aplauso de bienvenida para todos ustedes. Esta Santa Misa muy bien y cómodamente la hubiéramos podido celebrar en nuestro templo, pero no queremos entender la santidad de Monseñor Romero como una minimización de su imagen en un nicho, en una estampa devocional. Queremos entender la santidad de Monseñor Romero como esa tarea de ir metiendo los valores del Evangelio en las estructuras y en la convivencia de nuestro pueblo. Y a eso nos llama esta Eucaristía. A ser nosotros esos instrumentos y testimonio de esos valores. Por eso, también la mejor manera de honrar este día, su 38 aniversario, es unidos al sacerdocio de el último de los sacerdotes que ordenó Monseñor Romero, el Padre Jaime Paredes, a quien felicitamos con este aplauso. Y le agradezco que entre sus diversas actividades parroquiales y todo el entusiasmo de este día, él haya priorizado nuestra invitación y esté ahora con nosotros. Muchas gracias, Padre. Buenos días a todos. Yo me alegro que también sea Monseñor Romero el que nos ha unido para celebrar aquí, y gracias por invitarme. Vamos a disponernos para celebrar, porque todos estamos contentos
no solo por el aniversario, sino por la próxima canonización. Y vamos a darle gracias a Dios, habernos dado un pastor de tal calibre, haber permitido que muchos de nosotros lo conociéramos, haber visto la obra de Dios en ese pastor humilde. Así que vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos ustedes. Para participar dignamente en esta Eucaristía vamos a pedir perdón al Señor. Y sobre todo vamos a pensar en las cosas que por nuestra falta de iniciativa o de testimonio o de esfuerzo han permitido que la injusticia, la violencia, la marginación siga creciendo. Vamos a pensar en todas las veces que el miedo nos ha vencido para no hablar, para no proclamar el Evangelio o defender a los hermanos. Vamos a pensar en las veces que hemos querido quedar bien con otros y por eso hemos apartado el testimonio de nuestra vida cristiana. Vamos a pensar en todo lo que no nos hace parecidos a Monseñor ni a Jesús y pedimos perdón por eso. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que uno solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Reconocer a Monseñor es ir más adentro, ir descubriendo el fondo de su personalidad,
ir viendo quién era de verdad. Porque entre nosotros cundieron los mentirosos y la gente boba que se dejó llenar la cabeza y el corazón de las mentiras de los perseguidores de la iglesia. Que era un hombre de izquierda, que estaba manipulado, que le habían lavado el cerebro, que él estaba invitando a la violencia, que era un político comunista. ¿Quién era de verdad? Y en la iglesia y en los humildes se fue descubriendo quién era aquel hombre. Primero, un ser humano lleno de cualidades y de sensibilidad. Alguien que no era indiferente a lo que sucediera ni a Dios. Una persona de calidad humana, capaz de estar atento al otro, capaz de estar pendiente del Señor, capaz de interiorizar. ¿Quién era? Allá en San Miguel lo descubrieron como un sacerdote buenísimo, sin vicios, sin mañas, caritativo con los pobres en la calle, generoso con sus cosas para los demás. Un hombre trabajador, incansable, piadoso, de oración diaria, de su rosario, de su liturgia de las horas. Conocer a Monseñor, y cada vez se fue conociendo mejor. ¿Quién era cuando llegó aquí a San Salvador? Y ya era un hombre diferente, crecido, no solo en su humanidad, sensible ante el sufrimiento y ante los pobres, sino en su espiritualidad, mucho más arraigado en Cristo y en su palabra. Y luego un hombre que recibió el don de la profecía y no se negó. En su timidez, capaz de hablar contra los poderosos del mundo, y en medio de las amenazas y de las mentiras contra él, seguir apegado a la verdad. ¿Quién era aquel hombre? No solo un profeta, era más que profeta, se hizo un pastor, un buen pastor para el pueblo. Y claro que lo reconocieron, y por eso con multitudes lo iban a oír y con multitudes lo recibían en pueblos, colonias y cantones. El que siempre estaba donde había sufrimiento, el que no se andaba buscando a sí mismo, y el buen pastor que dio la vida por las ovejas. ¿Quién era aquel hombre? Un santo, ha dicho la iglesia. Y la santidad de Monseñor Romero va a ser patente para el mundo entero el día que lo canonicen, modelo de vida cristiana para toda la iglesia. Conocer a Monseñor desde adentro, en su fidelidad a Dios, en su relación amorosa con la persona de Jesús. Monseñor Romero no era un seguidor de ideales, ni de valores, ni de doctrinas. Era un amigo de Jesús, un consagrado a Jesús, un discípulo de Jesús, un amante de Jesús. Desde jovencito, mientras estudiaba allá en Roma, le fue creciendo esa relación personal de él con Jesús de Nazaret. Sin eso no hay cristiano, no hay buen pastor, no hay santo. Nosotros no somos seguidores de doctrinas, ni de comportamientos morales, ni de valores importantes. Nosotros somos seguidores de una persona, amigos de esa persona, discípulos de esa persona, y él se fue llenando de esa relación con Jesús desde allá, mientras era seminarista, y escribió en su cuaderno de apuntes personales: me consagro al corazón de Cristo. Y hablaba de ese corazón con una relación de persona a persona. Es el signo del amor con que Dios lo amaba
Y él quería responder a ese amor. Toda su vida fue siguiendo a Jesús. Y entonces a quien nosotros hoy celebramos y la iglesia va a canonizar es sobre todo un discípulo de Jesús. Conocer a Monseñor Romero no es conocer sus datos como quien tiene el DUI presente. No es conocer frasecitas para repetir y quedar bien ante la gente. Es haber descubierto la profundidad de lo que Dios hizo en él. ¿Qué hizo Dios en él? Lo fue transformando, lo fue haciendo parecido a Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo fue llenando de la santidad que solo Dios tiene. Y entonces llegó a resplandecer ante nosotros. Lo que hablaba era en nombre de Dios. Era la palabra de Dios aplicada a nuestra realidad, encarnada en nuestra historia. Pero era palabra no suya, era de Dios. El Espíritu Santo lo fue haciendo parecido a Jesús. Por eso fue amando a los pobres y a las comunidades. Cuando él llegó aquí a la arquidiócesis no tenía tan claro eso, pero el Señor lo siguió moldeando y él, que era amigo de Jesús, se dejó ir haciendo diferente. Y fue aprendiendo también el sufrimiento del pastor para cuidar a sus ovejas, las ofensas, las amenazas, la falta de respeto, el vacío, los amigos que lo traicionaron, los obispos que lo acusaban, y fue haciéndose fiel. Se pareció a Jesús, que abandonado por los discípulos, que traicionado porque él que era su amigo, que rechazado por el pueblo, permaneció fiel. Conocer a Monseñor. Necesitamos entrar en ese conocimiento profundo para no quedarnos en la superficie. Era un hombre que predicaba y a saber por qué. Era alguien que dijo frases. No, entrar a lo que Dios hizo en él. Lo segundo es imitarlo. Y ahí poquito hemos hecho. Nos alegramos todos de la beatificación. Y no sé si después hemos crecido en santidad. Hemos aprendido a ser fuertes en medio de las dificultades. Hemos aprendido a darle preferencia en mi corazón y en la pastoral a los pobres. Hemos proclamado en voz alta a Jesús como el centro de mi vida. Nos hemos aprendido a negar a nosotros mismos para darle espacio al Señor en nuestra vida. Imitar a Monseñor. Esa es la segunda tarea, porque Él nos está mostrando un modelo de vida para imitarlo. Y si recordamos a Monseñor Romero, es para poder hacer nosotros cosas semejantes. Si venimos de una iglesia de mártires, de gente que se la jugó del todo por Jesús, lo menos que podemos hacer es no ser tibios, aguados, miedosos, cómodos. Es muy peligroso ir allá, mejor ya no voy a ir a la comunidad. Es que en la noche mejor no nos reunamos porque puede ser peligroso. Es que a ese rincón mejor no vayamos porque esa gente ya no se convierte. No, es que exigir mucho a los demás puede ser que no vengan. Es que ya bastante hago, ya fui al retiro, estoy en misa todos los domingos, voy a una comunidad, pero mi vida sigue siendo a lo mejor mundana, buscando mis intereses, mis gustos, marcado por el pecado de chambres, divisiones, alcoholes, pistillos, bajeraditas. Imitarlo. En una vida radical para seguir a Jesús, aprender el discipulado y entrarle con todo el corazón es un camino de imitar a Monseñor Romero. Para hacer de Jesús
el maestro de nosotros, para dejar que su espíritu nos llene a nosotros, para aprender el estilo de vida, de palabras, de oración, de pensamiento de Jesús, e irnos apartando de lo mundano. Aprender a ser fuertes, atrevidos, valientes, ir más allá de lo normal. Ese es camino de imitar a Monseñor Romero. Y claro, todos tenemos el riesgo de que el miedo no venza. Si hoy matan a la gente, claro, si hay rincones oscuros, si no solo los pandilleros, sino también los policías, y también cualquiera que no le caiga mal puede sacar la pistola y penquearlo a uno. No, si arriesgarse, a veces dicen que es imprudente. Pero si Monseñor Romero se hubiera dejado vencer por el miedo, nunca hubiera sido el pastor que fue, y tampoco hubiera dejado que Dios lo uniera a su Hijo Jesús en el martirio. Por toda esta carretera de la Troncal, cuando iba para Chalate, ahí me tocó algunas veces acompañarlo y mirar la grosería como lo trataban. En cada retén detenido, abrir las patas y huetantas y catearlo, y hasta levantarle le desatornillaban hasta los asientos del carro para buscarle las armas. ¿Dónde las tenés las armas, maldito? Y allá en los cantones, ya oscureciendo, y la gente: Monseñor, váyase todavía, mire, llegue con luz. Y él no hacía mala cara, se seguía quedando con la gente. Y si a las 7, 8 de la noche estábamos llegando, no había cenado, seguía trabajando. Alguna vez con las monjas del hospitalito pasó a recogerme. Eran casi las 10 de la noche, no había cenado, venía de una parroquia campesina, y que fuéramos a comer pupusas. El miedo no nos puede vencer, ni la comodidad, ni el qué dirán, ni la mediocridad, ni que suficiente hago. Aprender a imitar a Monseñor. Y en él, lo humano fue sobrepasado por lo espiritual. Su temperamento tímido, su ganas de estar solo, su gran gusto por la oración silenciosa, leyendo sus libros espirituales o haciendo su oración personal aparte. Todo eso fue superado por el amor que Dios lo llenó para servir a la gente. Si él hubiera seguido su naturaleza, si hubiera quedado bastante tiempo encerrado en su cuarto, en su casa, rezando, estudiando y cuidándose de no contaminarse con las cosas mundanas. Pero el Señor lo hizo pastor, aprendió a servir y a hablar y a escuchar y a sobrepasar su timidez y a dejar sus ganas de estar solo y aprender a negarse uno y aprender a servir en todo momento, en la propia casa, en la comunidad, en el ministerio, en las acciones sociales, en la defensa de la justicia, en la proclamación de la verdad, en cualquier área que se tenga. Aprender a servir, aunque no me guste, aunque no me vaya bien, aunque no me lo agradezcan, es camino de imitar a Monseñor. Pero si la identidad más profunda de Monseñor es la santidad que Dios le contagió, el modo mejor de imitarlo es también con una vida santa nosotros. Nosotros no hemos sido llamados a cualquier cosita en la iglesia. El retiro no es la meta de nuestra vida. Estar en la comunidad o dirigir un ministerio, eso no es lo mejor que hay. Todos hemos sido llamados a la santidad, a que Dios llene nuestra vida y nos transforme, y que su presencia amorosa resplandezca ante la gente, a una vida de perfección que no es no tener pecados o no equivocarse,
La perfección a la que somos llamados es a amar siempre, a amar a todos, a amar haciendo el bien aunque no tenga simpatías, a amar aunque me cueste la vida. Y ahí está Monseñor como modelo, atrás de Jesús, que es el gran modelo de santidad. Necesitamos conocerlo, pero sobre todo necesitamos imitarlo. Si la vida de Monseñor no produce montones de santidad en la iglesia, qué infidelidad la nuestra. Si la beatificación suya y la canonización de los próximos meses no nos va animando a todos nosotros a llegar a una vida santa, no produjo fruto. Porque nosotros no somos admiradores de santos. Nosotros no somos coleccionistas de estampas. Nosotros no somos fanáticos de ninguna persona. Los santos nos sirven de modelo, nos inspiran a una vida como la suya, y luego también nos sirven de intercesores. 3 cosas hay que hacer como el Señor: conocerlo, imitarlo y finalmente invocarlo. Tal vez es lo más fácil, pero debe ser al final, porque invocar a alguien que yo no quiero imitar, que no me gusta su estilo de vida, que ni conozco quién es ni cómo fue, eso es de gente tonta, eso es de gente manipulada, eso es de gente supersticiosa. Porque lo conozco y miro la obra admirable de Dios, porque quiero también caminar yo por el camino de la santidad. La iglesia, todos nosotros invocamos a Monseñor como intercesor ante nosotros. Aquí todos los días, mientras fue nuestro obispo, oraba por su iglesia y oraba por sus sacerdotes y por sus fieles y por los seminaristas que tanto quiso, y oraba por cada parroquia cuando llegaba a visitarle en las fiestas patronales o en las tragedias de asesinatos. Oraba por cada señora que le daba el papelito: no encuentro a mi hijo, a los que le llevaba un regalito a la salida de la misa catedral. En cada celebración eucarística, su iglesia puesta en oración ante Dios. Y él, en su vida personal, un gran orante y un gran intercesor. Monseñor Urioste contaba que en varias reuniones importantes donde llegaban ministros o embajadores o cardenales de otros países a hablar con Monseñor en el hospitalito o en el seminario, de repente en la reunión se levantaba: Monseñor, ya vengo, decía, y salía. Y pasaban los minutos. Y Monseñor Urioste comentaba al final: yo me inquietaba porque a mí no me habían venido a ver, sino a él. Salía a buscarlo. Al principio andaba tonteando Monseñor Urioste, pero después rápido aprendió. ¿A dónde está este hombre? En la capilla. Allá lo encontraba hincado ante el Santísimo, o atrás en un lugar escondido rezando su rosario. Monseñor, lo están esperando, dígales que ya voy. Estaba orando, intercediendo por los problemas, pidiendo luces y gracias para poder tomar decisiones. Y las religiosas del hospitalito hablan de que muchas veces, o algunas veces, no muchas veces, lo encontraron en la madrugada cuando ellas se levantaban a orar del domingo. Había terminado la preparación de su homilía de rodillas, largos ratos ante el Santísimo en la capilla en la madrugada, lo que iba a decir en la misa de 8 en la catedral. Un hombre que intercedía, un hombre que oraba por cada uno de los que le habían confiado. ¿Cómo no va a interceder ahora más y mejor que está cara a cara con Dios? ¿Cómo no va a tener un amor más grande por este país donde él dijo: quisiera darle sentido a mi muerte por mi país y por mi iglesia? ¿Cómo no nos va a amar más
allá en la presencia de Dios, a los que somos sus sacerdotes, a ustedes servidores de la iglesia, papás y mamás en sus casas. ¿Cómo no va a amar a los que sufren si Él los iba a visitar o los recibía? Si Él se conmovía con cada mamá que lloraba por su hijo o cada víctima desaparecida. Entonces queremos invocarlo, seguros de que Él intercede por nosotros. Queremos invocarlo en el corazón de cada uno y también en la liturgia oficial de la iglesia. Por eso estamos aquí hoy, pero cada 24 o el día de su cumpleaños y cuántas otras ocasiones más en que podemos invocarlo como iglesia y todos los días cada uno. Pero lo invocamos no solo para pedirle favorcitos, que se me quite este dolor de cabeza, que me duele la uña, que fíjate que encuentre puesto en el bus. No, le pedimos que intercede por nosotros para que nos dejemos cambiar como Él. Pedimos convertirnos, pedirnos vencer el miedo con el don de fortaleza. Pedimos una vida santa y pedimos para que nuestra iglesia crezca en esa santidad y para que nuestro país en la conversión de todos pueda ir alcanzando primero la reconciliación, después la justicia, y el fruto de todo eso es la paz. Interceder, invocar, encomendarnos a Monseñor es la tercera cosa. Qué bonito si de este aniversario nosotros salimos con algo para poner en práctica. ¿Qué necesito yo? Tal vez conocerlo. Y entonces hay que hacer algo en eso, en las comunidades. O de alguna manera, no solo informarme, sino entrar en el fondo de la persona santa de Monseñor, llena de la amistad de Cristo y de una conversión cada vez mayor. ¿Qué necesito? Tal vez aprender a imitarlo. Y a lo mejor en las casas podemos hablar de eso mientras comemos. ¿Cómo estás haciendo para imitar a Monseñor? ¿En qué estás pareciéndote en algo a Monseñor? Porque Él se pareció a Jesús. Tal vez en las comunidades, en la revisión de vida. ¿Cuál es el avance de nosotros en la imitación y en la búsqueda de la santidad? ¿Qué necesitamos hacer? Tal vez invocarlo para que tengamos la fuerza y el poder del Señor sobre nosotros alcanzado por nuestro pastor. Hoy pues nos reunimos para recordar todas las obras admirables que Dios hizo en Él y a través suya para nosotros y para agradecerle. Y hoy también estamos aquí para conocer más a Monseñor, para querer imitarle, para invocarle. Y los miro a todos y voy recordando historias y casas y cualidades y santidad. Y bendigo a Dios de verdad por ustedes, por esta parroquia y porque me regaló aquí unas experiencias hermosas, inolvidables y llenas de la presencia de Dios. Así que quiero saludarlos a cada uno, no va a ser posible, pero sí señalarles los rostros y los recuerdos y el corazón. Y pedirle al Señor que los siga bendiciendo, al Padre Víctor que los pastorea con eficacia, con testimonio, con santidad, y que la parroquia siga creciendo y creciendo. Hoy le hemos dado gracias a Dios por Monseñor Romero. Qué hermoso que algún día también santos de Tonaca puedan ser agradecidos a Dios en la liturgia y podamos decir, no, si aquí vivía en mi comunidad, no, si era mi vecina, no, si estaba allí en mi ministerio, porque la llamada que nos hacen es a una vida del reino y no del mundo. Antes de darle la bendición, quiero desearles también feliz Pascua. Entramos a estos días santos
y todos hemos gozado de esa liturgia que nos une a Cristo íntimamente y que nos permite sentirnos de nuevo cristianos y entusiastas con vida nueva. Desearles que así sea y que nos sigamos uniendo en la fe y en la oración. Gracias al Padre Víctor por haberme invitado. Tiene buenas ideas siempre. Y por la paciencia que tuvieron de esperar a que llegara tarde. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en paz. En la parroquia también nos llenamos de mucha alegría, su presencia entre nosotros y sobre todo por su testimonio para que nos acerquemos y nos comprometamos con el mismo camino que hizo nuestro Romero. Agradecer a todas las comunidades, los sectores, por este esfuerzo, todos estos mensajes que nos han dado colorido y actualidad a las palabras y la inspiración que Monseñor Romero tiene para todos nosotros. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva la parroquia San Nicolás Obispo!